Estás en sintonía de Conociendo el Registro Público. Sí, continuamos acá en su espacio informativo de todos los martes, Conociendo el Registro Público. Cuando tenemos las 5:26 de la tarde, vamos ya al bloque final del programa. Desde las 4:15 de la tarde hemos estado conversando un poco sobre lo que es el contrato opción a compra. Para quienes nos acaban de sintonizar, hablamos un poco sobre el contrato de opción, ¿no? Entendiendo este contrato de opción como la facultad que una persona, que en este caso es el optante vendedor, le otorga a una persona llamada optante comprador para adquirir un inmueble en un determinado lapso de tiempo y mediante el pago único y definitivo fijado para ese lapso. Se daba mucho, explicábamos que para los casos en los que la persona no tiene todo el dinero para adquirir el inmueble. Y explicábamos también algunas de las particularidades y algunos de los requisitos más importantes que trae consigo la Gaceta Oficial emitida por el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat. Hablábamos un poco sobre el tiempo que el banco da para el pago de créditos de vivienda principal. Hablamos que era de 30 años. Hablamos también que el Indepavis es un organismo del Estado que tiene ahorita competencia para recibir cualquier denuncia que se pueda generar en relación a actos que tengan que ver con política habitacional, alguna denuncia por cualquier violación del contrato, una cláusula que viole la normativa vigente en materia inmobiliaria. Bueno, todo eso se iba a poder hacer a través del Indepavis conforme al artículo 7 de esta normativa como tal. Ya en esta parte final del programa vamos a estar tocando también otros aspectos importantes dentro del contrato de opción y sobre estas opciones de compra para adquirir vivienda principal, que es el elemento que estamos tocando el día de hoy. Nos estamos enfocando en las opciones a compra sobre vivienda principal. Ya para adquirir cualquier otro tipo de inmueble, algún lote de terreno, etcétera, que no sea a través de esta ley, bueno, ahí sí las partes pues tienen un poco más de libertad, ¿no? Siempre y cuando no vaya en contra de la ley, pero al momento de comprar una vivienda a través de la política habitacional y a partir de esta ley, bueno, ahí sí deben someterse a estos lineamientos como tal, que muchas veces las personas lo desconocen, porque a veces, bueno, buscan algún agente inmobiliario, van a una inmobiliaria y dejan todo en manos del agente inmobiliario. Pero a veces también es importante no dejar todo el trabajo al gestor o al agente inmobiliario, sino también estar un poco al día con la normativa que está vigente, ¿no? Fíjense que hay una características importantes, ¿no? del contrato. Primero teníamos que el contrato de opción hay un plazo, ¿no? Hay un plazo que es el que nosotros vamos a fijar para ejercer esa opción. Actualmente es de 3 meses más un mes de prórroga, estaríamos hablando de 4 meses prácticamente el plazo. Ahora, el precio las partes lo fijan, ¿ok? Yo puedo dar una cantidad de inicial que podemos fijar de común acuerdo. Si usted me está vendiendo a mí una casa, una vivienda en 500.000 bolívares, yo puedo plantearle a usted como vendedor que yo lo que tengo en mi bolsillo son 20.000 bolívares y que yo voy a canalizar un crédito para conseguir los otros 480. Bueno, si usted lo acepta, eso es totalmente válido. Realizamos un contrato de opción, se establece que se están entregando 20.000 bolívares como cuota inicial y que el saldo restante se va a buscar en 4 meses. ¿Okay? Eso puede pactarse, pero por el principio de autonomía de la voluntad de las partes, ustedes pueden, en ese sentido, pueden ustedes acordar la cantidad que se va a entregar en el momento. Ahora, si no se llega a dar el contrato, yo puedo perder solamente, según la ley de régimen prestacional de vivienda, puedo perder el 10% del dinero que entregué en el momento. De 20 millones estaríamos hablando un 10%, serían 2.000 bolívares. Pero no puede pretender el vendedor que yo voy a perder el 100% del dinero que di como cuota inicial. Entonces hay que estar muy pendiente en ese, tanto el vendedor como el comprador, ambos deben estar muy claros en la negociación que se está realizando, y también el comprador debe estar muy pendiente de no ofertar algo más allá que sobrepase sus ingresos,
porque si la persona se va a comprometer a pagar una cantidad que no esté a su alcance, ahí va a tener problemas, porque si no dispone de una posibilidad cierta de poder recibir ese dinero, eso se puede prestar para un incumplimiento a futuro y que lógicamente le va a traer consecuencias, ¿no? Entonces hay que estar muy pendientes de eso, ¿no? Ahora bien, el banco, las instituciones bancarias, ellos solicitan al usuario, a la persona que va a comprar, solicitan que debe presentar la certificación de gravamen. ¿Por qué? Porque la institución bancaria no está al alcance de poder saber en el momento si el inmueble que va a ser objeto de la operación ya está vendido, para saber si el objeto realmente le pertenece a esa persona o que ese inmueble pueda estar afectado por alguna medida preventiva o por algún gravamen, una hipoteca, etc. Entonces, como los representantes del banco no tienen esa información, ellos a través del interesado solicitan la certificación de gravamen. ¿Qué es la certificación de gravamen? Es una certificación que el registrador emite, donde hace constar que el inmueble se encuentra libre de gravamen. Si por alguna circunstancia el inmueble se encontrará afectado por alguna medida de prohibición de energía de gravar o por algún otro gravamen, digamos una hipoteca, ¿okay? O por algún derecho real que limite la propiedad, un usufructo, una hipoteca en cualquiera de sus grados, entonces el registrador está en la obligación de por escrito, emitirle y decirle al banco, bueno, ese inmueble tiene esta medida, porque lo afecta esta medida, lo afecta este gravamen. Entonces, para eso es la certificación, para que el registrador informe por escrito cuál es la situación jurídica actual del inmueble en cuanto a gravámenes como tal, o sea, hipoteca, si ya está vendido, si tiene una prohibición de enajenar y gravar. Una vez que nosotros emitimos ese escrito y el registrador firma en señal de aprobación de esa solicitud, entonces el banco ya en ese momento dice, bueno, este inmueble está apto para celebrar una operación, no tiene gravamen, podemos celebrar esas certificaciones de gravamen. Generalmente el banco siempre les da una vigencia de 15 días máximo. ¿Por qué? Porque el registrador puede emitir en el día de hoy una certificación diciendo que un inmueble no tiene un gravamen, pero no sabemos si al día siguiente pueda llegar uno. De repente usted se fue hoy con una certificación de gravamen, el inmueble está limpio, pero resulta que al día siguiente se puede aparecer cualquier interesado presentando algún oficio de prohibición de energía de gravar o registrando alguna hipoteca X. Por eso el banco siempre le da a esa certificación de gravamen emitida por el registrador, generalmente siempre le da un lapso muy corto, un lapso de 15 días. Por eso los agentes inmobiliarios le exigen al comprador, al optante comprador, le exigen esa certificación de gravamen cuando ya están todos los requisitos en el banco. O sea, cuando ya está la carpeta prácticamente lista para presentarla a la institución bancaria. Porque si el optante comprador comienza los trámites por la solicitud de certificación de gravamen, pudiera pasar incluso hasta más de un mes buscando todos los requisitos que le exige la ley, que si el RIF, la cédula, etcétera, todos los requisitos que el banco como tal solicita. Entonces la certificación de gravamen es lo último que debería el optante comprador solicitar cuando ya tenga todo listo. Algo muy importante también, el artículo 100 dice que las certificaciones de gravamen para adquirir vivienda principal, solamente para el caso de adquisición de vivienda principal, es un acto que está exonerado, es decir, no paga derechos de registro. Siempre y cuando, la única forma que el usuario al presentar la certificación no cancele la certificación de gravamen es que pueda traer la solicitud del banco, es decir, el banco que le está sirviendo a usted de operador financiero debería entregarle una solicitud dirigida al registrador donde se especifique que usted está tramitando un crédito por política habitacional y pidiendo la exoneración. Esos son los únicos casos en los que nosotros podemos exonerar la certificación de gravamen de gastos como tal. Ahora, cuando el usuario se presenta con una solicitud de certificación de gravamen, pero no trae nada, ninguna constancia emitida por el banco, entonces lamentablemente nosotros tenemos que obligatoriamente emitir una planilla única bancaria.
es decir, emitir la planilla que ustedes deben cancelar en el banco por derecho de registro. Si nosotros no emitimos esa planilla o no tenemos un fundamento legal para poder exonerarlo, entonces es el funcionario del registro el que ve comprometida su responsabilidad, porque nosotros tenemos una normativa y esa normativa debemos cumplirla. Las exoneraciones no son a capricho, eso también se lo hemos recalcado mucho al usuario. Las exoneraciones son en base a una normativa legal, en base a un artículo, el artículo número 100, el artículo 27, etc. Entonces, si nosotros a título particular decidiéramos exonerar una planilla bancaria, quedamos a riesgo de que en las inspecciones que se realizan dentro de la oficina de registro público pueda algún inspector toparse con esa planilla y bueno, y exigir la explicación del por qué esa planilla no fue debidamente cancelada. Entonces el funcionario lógicamente no va a querer correr ese riesgo. Entonces nosotros, cuando son certificaciones de gravamen, si el beneficiario trae del banco la constancia de tramitación del crédito por política habitacional, no tenemos ningún inconveniente en hacerle la respectiva exoneración. Ahí tenemos que estar muy claros con ese recaudo. La certificación de gravamen deben hacerla por escrito. Hay algunos registros que tienen algunos formatos, solamente la persona llega y llena un formato solicitando esa certificación. En el caso de acá del registro de Urdaneta, nosotros partimos del hecho que el interesado debe traer la solicitud debidamente redactada por su abogado, una solicitud dirigiéndose al registrador donde especifique los datos del inmueble, si quiere puede especificar los linderos y lógicamente la fecha y los tomos bajo los cuales se encuentra inscrito ese inmueble. Una vez presentada esa solicitud, nosotros procedemos a darle curso en el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque el artículo 28 de la Ley de Registro Público del Notariado me dice que nosotros podemos habilitar esos trámites. Ese es uno de los pocos trámites. El artículo 28 tiene aproximadamente 14 numerales, pero es uno de los pocos trámites que la propia ley dice que el registrador debe dar una sobremarcha a ese trámite y debe hacer la inscripción, o sea, debe hacer el procesamiento en un lapso menor de 3 días. Al decir menor de 3, estaremos hablando de 1 y 2 días. ¿Ok? Ahora, si el artículo estuviera redactado y dijera menor o igual a 3, estaríamos dando la posibilidad de que pueda ser en 3 días, pero aquí es menor de 3 días, es decir, 2 y 1 día. Entonces la certificación de gravamen nosotros tratamos en la medida de lo posible de sacarla en 1 o 2 días, como ordena la ley, porque sabemos que se necesita para trámites que son rápidos, ¿no? O sea, sobre todo cuando se va a adquirir vivienda principal, ¿no? Eso es importante. En cuanto otro de los puntos que queríamos también abordar en el día de hoy en cuanto a este tipo de documentos es el caso de los poderes, ¿no? De los poderes de las personas que representan a esas instituciones bancarias. Aquí se da mucho el caso en que la persona, el banco le aprobó un crédito, y ya tiene todo su documento aprobado y le dan el documento para que lo traiga al registro de revisión y ver si está bien redactado, si tiene todos sus requisitos al día y para fijar la fecha del otorgamiento. Pero el usuario o el optante comprador debe tomar la precaución de que en el momento que le entreguen ese documento en el banco debe tratar de pedir copia de los poderes que le acreditan las facultades a esos representantes del banco. ¿Por qué? Porque aquí llegan de repente con un documento y viene redactado donde Pedro Pérez dice ser el apoderado del Banco Provincial, del Banco Mercantil, etc. Entonces el registrador necesita lógicamente que el interesado presente el poder que acredita a Pedro Pérez como apoderado de ese banco. Nosotros no podemos nosotros pretender que cualquier persona que se aparezca en esta oficina pública diciendo que es el apoderado del banco, entonces nosotros debemos creerlo, ¿no? Nosotros tenemos que tener el instrumento poder que debe estar debidamente registrado, debemos tener ese poder en mano para poder verificar esos datos. Entonces hay muchos usuarios que a veces se molestan cuando se les exige este requisito y bueno, y comienzan, bueno, pero es que ese apoderado viene todos los días para acá y el poder debería estar allí. Sí, hay muchos apoderados que visitan constantemente el registro. Por dar un ejemplo, el Banco del Tesoro. Los representantes del Banco del Tesoro constantemente
vienen a otorgar documentos de política habitacional, pero muchas veces esos poderes a veces están guardados en los archivos y, o sea, hay que invertir un tiempito allí para nosotros poder buscar esos poderes. Entonces, a veces resulta mucho más fácil que la persona pueda traer el poder directamente, como también se ha dado el caso que pudiera ser el mismo banco, el Banco del Tesoro, pero que el apoderado sea otra persona y el poder no repose dentro de los cuadernos de comprobante que están dentro de los archivos del registro. Entonces, si la persona necesita celeridad en el trámite, pero nosotros también necesitamos que el usuario colabore y que presente todos los requisitos en el mismo momento, ¿okay? Igual con el RIF, que era otro de los comentarios que queríamos hacer el día de hoy. También hay una gaceta publicada el 25 de julio del 2013, la número 40.214, Gaceta Oficial, repetimos, 40.214, publicada el 25 de julio del 2013, donde contiene una providencia administrativa del CENIAT, donde regula el registro único de información fiscal, lo que es el RIF. Entonces el artículo 1 dice que todas las personas naturales y jurídicas que necesiten realizar operaciones por ante las oficinas de la administración pública están en la obligación de tener el RIF. Entonces usted como usuario debe tratar en la medida de lo posible de tener ya su RIF actualizado, y quien no lo tenga debe tratar de sacarlo por primera vez. Cuando es por primera vez, debe trasladarse directamente a las oficinas del CENIAT con copia de la cédula y copia de un servicio público donde pueda verificarse su domicilio, ¿okay? Eso es cuando es por primera vez. Ahora, cuando ya usted tiene su RIF y ya lo que necesita es actualización, o que de repente necesite procesar otro RIF por pérdida, entonces usted puede ingresar directamente en la página www.ceniat.gov.be y allí hay un enlace que lo va a llevar a usted al procesamiento del RIF digital. O sea que ahorita es bastante rápido y sencillo el procesamiento del RIF como tal. Ese RIF se lo van a solicitar a usted en una notaría, lo están solicitando ahorita los registros, incluso hasta las instituciones bancarias están entonces solicitando el RIF. Ya el RIF prácticamente va a ser un apéndice de la cédula, es decir, hay que tener cédula y RIF en mano para celebrar cualquier operación. Y para los casos de política habitacional también es obligatorio la presentación del RIF, así que hay que tener muy en cuenta ese requisito como tal. Otro de los tips que queríamos dar también en cuanto al régimen prestacional de vivienda era en cuanto a los arrendamientos. Cualquier persona que adquiera por vía de política habitacional y que el Estado le esté incluso dando un subsidio, le están dando 30 años para pagar una vivienda, lógicamente se está haciendo porque usted tiene una necesidad de ocupar un inmueble. Usted tiene necesidad de habitar esa casa, esa vivienda, usted necesita habitarla con su familia. Entonces, a veces se da el caso de personas que aprovechan estos créditos de política habitacional, el Estado les otorga los recursos, pero luego vienen y la dan en arrendamiento. Entonces ahí están cometiendo un grave error, porque se supone que si yo saqué un crédito por política habitacional es porque yo necesito habitarme. Entonces, si yo voy a adquirir una vivienda a través de este beneficio y después voy a salir a darla en arrendamiento, a alquilarla, lógicamente entonces no voy a tener esa necesidad. E incluso quien tenga arrendamiento una vivienda adquirida por política habitacional queda a riesgo de que pueda ese crédito ser no rechazado, porque ya el crédito se dio, pero que el crédito pueda ser otorgado a la otra persona, que puedan transferir el crédito a la persona que realmente lo necesita. Entonces hay que estar muy pendientes, ¿no? de no transgredir estas normas, y de que si usted no necesita la vivienda, pues entonces deberá ceder el crédito, pero no adquirir vivienda por política habitacional para luego venir a darlas en arrendamiento. ¿Okay? A veces se ha hecho esos arrendamientos incluso con algún familiar, y a veces se genera mucho inconveniente, y sobre todo ahorita con la ley de arrendamiento inmobiliario, que es una ley que protege mucho al inquilino. ¿Por qué? Porque ya la vivienda se quiere dejar de ver como algo para el comercio. Ya la vivienda se está viendo como algo vital para el núcleo familiar. Entonces
ya ahorita con esta nueva ley de arrendamiento inmobiliario se dificulta un poco poder practicar el desalojo de una persona que se encuentre bajo una relación de inquilinato como tal. Entonces, bueno, hay que estar muy pendiente de esos requisitos, hay que estar pendiente de esas situaciones como tal. Otro tips que queríamos también comentar es en relación a las características del inmueble. Hablamos un poco de cuando usted va a presentar sus requisitos en el banco para optar a este tipo de créditos. Los bancos exigen, la institución bancaria exige que lo que le sirva de techo a la vivienda debe ser una placa de concreto. Nos están rechazando muchos créditos en los cuales la vivienda, el techo es de zinc. ¿Okay? Siempre me he preguntado también por qué esa negativa, ¿no? Y he estado tratando de buscar en las diferentes normas que regulan los créditos de política habitacional a ver cuál es el motivo por el cual ese tipo de vivienda no califican para el otorgamiento del crédito. Entonces, eso hay que estar pendiente de eso, y que la persona que vaya a vender, pues habrá que buscar la manera de poder construir un techo de concreto, de plata banda, porque en caso contrario es muy probable que ese crédito pueda ser negado como tal. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, cuando tenemos las 5:48 de la tarde, hemos culminado por el día de hoy. La invitación la hacemos para la próxima semana, cuando estaremos con otro programa de conocimiento del registro público a las 4 de la tarde. Vamos a ver qué tema vamos a tocar para la semana siguiente. Ahí, como lo habíamos comentado en muchos programas anteriores, pero siempre tratamos de buscar algún tema, algún contrato, alguna información que sea importante darle a conocer a la comunidad. En el día de hoy, bueno, este tema del contrato de opción a compra es bastante importante, porque cuántas personas no están ahorita tratando de adquirir una vivienda. ¿Cuántas personas a veces no son objeto de engaño porque se ponen en manos de un agente inmobiliario que a veces los estafa? A veces comienza a decirle, no, yo necesito tanto para esto. A veces le dice, no, yo necesito 3 millones de bolívares por una certificación de gravamen, cuando la certificación de gravamen es gratuita. Y así, pues bueno, a veces pueden ser objeto de muchos fraudes. Entonces es importante que la persona, bueno, conozca un poco sobre las leyes que rigen una materia específica. Usted, bueno, va a adquirir una vivienda, bueno, trate de una ley, no tiene un valor tan alto, las leyes 50 bolívares, 80 bolívares, siempre trate de comprar la ley que rige la materia, trate de verificar